Les habíamos anticipado otra mirada sobre lo que está sucediendo en nuestro país, porque de eso se trata también. Los medios de comunicación tenemos que entender que hay diferentes miradas sobre el país y vamos a también dar paso a conversar con la politóloga Jimena Costa. Jimena, muchísimas gracias por la amabilidad, honradísimo como siempre en darte la bienvenida y que puedas participar, tomarte este tiempito para poder conversar con nosotros. Así es que bienvenida, muy buenas noches. Gracias, Omar. Buenas noches a todos. Es un gusto estar en tu programa. A ver, Jimena, no sé si sabes, hace minutos atrás ha salido una conferencia de prensa Choquehuanca, el vicepresidente de nuestro país, anunciando que las representaciones políticas, o por lo menos el proceso de negociación o diálogo que se había instalado, ha determinado trabajar en tiempo y materia para una ley consensuada para llevar adelante las elecciones de autoridades judiciales. En el contexto global, ¿qué criterio te merece lo que ha sucedido? Omar, la verdad todavía no conocía la noticia, no estaba enterada y creo que son estrategias para alargar la decisión. La Asamblea Legislativa pudo haber tomado la decisión, pudo haber consensuado con las tres bancadas, el MAS no lo quiso hacer. Quieren imponer un tipo de reglamento y las propuestas de la oposición han sido rechazadas. No es que no se podía convocar una elección judicial, es que no había voluntad de generar consenso. Entonces yo no creo que haya voluntad ahora. Yo creo que nada más es mostrar en alguna medida que hay voluntad para ver si así contienen los bloqueos que está llevando adelante Evo Morales. Pero que tengan algún apuro porque hay elección judicial, por cambiar a los prorrogados y demás, esa sí que no me la creo, Omar. No tienen ningún interés de ir a una elección judicial, ni por voto, ni por designación, delegación, prorroguismo. Quieren mantener las cosas como están porque están bajo su control. Una elección implica negociación interna, implica ceder ciertos espacios de poder y obviamente el arcismo no quiere hacerlo y por eso presiona el levismo. Me da un poco igual si hay o no hay elección, porque otra vez van a ser azules y tan de las mismas características de los prorroguistas, mientras no se modifiquen los criterios de selección. ¿De qué te sirve llamar a nuevas elecciones si de cualquier manera se le va a asignar puntaje por ser dirigente de base o se le va a aumentar puntaje por no haber participado en golpes de Estado, etcétera? Ese reglamento está tremendamente politizado y diseñado bajo criterios absolutamente ideológicos, no meritocráticos, no democráticos. Entonces, no quieren cambiar el reglamento, no quieren cambiar la forma de elección. Te lo voy a poner en simple. La Constitución dice que la Asamblea Legislativa determina cómo se hace la selección. No dice es con ese reglamento y tiene que haber ese puntaje, no es así. Dice la Asamblea Legislativa determina la selección, la Asamblea Legislativa selecciona, no dice cómo. Entonces se podía hacer bajo múltiples modalidades. No lo quieren hacer y siguen insistiendo en un tipo de reglamento donde le asignas puntaje a un profesional por tener título, pero no le asignas un punto adicional si el título está vinculado con la materia para la que postula. No le asignas un puntaje particularmente alto si es doctorado o no lo es. Vale lo mismo tener una maestría o un posgrado que haber sido dirigente cocalero. Entonces, creo yo que bajo esas mismas modalidades ir a una nueva elección es más de lo mismo. Y por eso tampoco le creo a Choquehuanca, creo que es un poco de mandar señales, disimular, alargar la cosa, y mientras puedan evitarlo lo van a hacer. Creo que van a tratar de hacer lo mismo con el censo,
y nos van a tener distraídos todo el año entre la elección judicial y el censo para que la gente deje de poner atención en su bolsillo, en la inflación, en la crisis, en las reservas internacionales, en la falta de dólares y en la ausencia de gas para exportar, siendo el producto fundamental de los ingresos del Estado. Jimena, veamos el bloqueo, las implicancias políticas que ha tenido para intentar desagregar algunos elementos. Es decir, Evo Morales llega acá. En tu criterio, ¿con qué intenciones llega a este bloqueo? ¿Qué esconde el bloqueo per se? Creo que hay que analizar el perfil de Evo Morales en esta coyuntura, más allá de aventurarnos a ver por qué actúa. Es más bien entender en general cuáles son las tendencias de su comportamiento para que podamos explicar por qué hace lo que hace, ¿no? Evo Morales, ya lo han dicho varios analistas, sufre de lo que en ciencia política se llama el síndrome de hubris. Pierden el poder y se encuentran completamente descentrados, deprimidos, desesperados. Es como cuando a un adicto a una droga como la cocaína tú le quitas su dosis, entran en un proceso de desesperación con problemas fisiológicos absolutos. Se desesperan. Hay una enfermedad que obviamente es psicológica, que se llama el síndrome de hubris, de aquellos que son adictos al poder. Entonces, Evo Morales, sin poder, realmente está desesperado. 1. Y 2, necesita el poder, no solamente por su síndrome, sino porque tiene denuncias penales a nivel interno e internacional, que las internas estaban cubiertas en alguna medida porque los que estaban gobernando eran sus socios, ya no lo son. Entonces, ¿qué pasa con las denuncias probadas de pedofilia que hubo con la propia Noes? No es el único caso. Pero ¿qué pasa con las denuncias internacionales? No solamente por el genocidio en Chaparina, es un genocidio cuando se traslada forzosamente a las personas, también se tipifica de esa manera, o con lo que ha pasado en el Hotel Las Américas con las ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo, de Michael Dwyer, el irlandés, cuya familia le ha hecho un proceso internacional a Evo Morales que sigue en curso cada vez más avanzado y que después de las declaraciones públicas en Venezuela que él hizo de que él había dado la orden del operativo, no va a poder eludir la sanción. Entonces tiene cortes penales internacionales, tiene procesos internos que estaban parados, ya están empezando a activarse, ya los están citando a Álvaro y a él para algún tema del golpe, del cuento del golpe, ¿no? Entonces, Omar, yo creo que Evo Morales quiere volver a tener el cargo para tener a todo el aparato del Estado para cuidar sus intereses, ¿no? De ninguna manera creo que lo vaya a lograr. Ni volver a ser presidente, postule o no, aun cuando postule, no creo que lo logre. Además, no puede ya postular, y no por la resolución constitucional, sino por la Constitución, que dice una vez de manera continua, no dice incontables veces de manera discontinua, no dice eso la Constitución. Entonces Evo Morales, en esa desesperación de volver al poder, tiene un par de opciones. Una era el revocatorio, pero ya no tiene la fuerza nacional suficiente como para tener un número de firmas suficiente para llevar a un revocatorio a Arce y lograr más del 55% para revocar. Ya no tiene esa fuerza, esa era una opción que la ha tenido que descartar. La otra opción es desgastarlo, y es la que está tomando. Lo está desgastando con denuncias de corrupción, con denuncias de esto, ahora con bloqueos, y va a seguramente seguir con otro tipo de denuncias y demás.
porque necesita desgastarlo probablemente para que la gente se canse de arse y se adelanten las elecciones. ¿Por qué? Porque mientras más tarden en convocar elecciones, si esperamos 2 años más, Evo Morales va a estar no solo en la lona o va a ser muerto político, sino va a estar enterrado 6 metros bajo tierra o mar. Está muy desgastado, cada vez está más desgastado. Entonces, por supuesto que el tiempo es su principal enemigo. Mientras más se tarde, más tiempo necesite para llegar a ser, otra vez estar en campaña y ser candidato, más se desgasta. De tal manera que lo que quiere es acelerar el desgaste para acelerar el proceso y seguramente se solicite un recorte de mandato y no sé qué. Y al otro lado, Arce contribuye. En algún momento han dicho, quieren recortar el mandato del presidente, quieren darle golpe, no sé qué, no era golpe el término que han usado, quieren desestabilizar su gobierno, ¿no? Ya están empezando con esos cuentos como para pensar en un escenario de que no hay un cumplimiento de mandato. No creo que lo vaya a lograr otra vez Omar. No creo que Evo Morales tenga mucho éxito. Si hacen un balance de cuánta gente hay en cada punto de bloqueo, podremos hablar de unas miles de personas. No sé si 3,000 o 10,000, o exagerando groseramente serán 20,000 personas, Omar. 30,000 personas frente a 7,5 millones de electores o 12 millones de bolivianos que no están en esa danza. Entonces realmente es un movimiento bastante pequeño, efectivo, pero bastante pequeño. Evo Morales nos ha demostrado en la crisis de 2019 que él tiene el know-how de cómo presionar, de cómo desgastar, de cómo movilizar. Recuerden la conversación con uno de sus lugartenientes donde decía que había que matar de hambre a la población de las ciudades. Él tiene la estrategia, él sabe el cómo, pero me imagino que cada vez tiene más dificultad de juntar gente suficiente para lograr que se movilicen. Seguramente es en algunos casos por lealtad, en otros casos porque les pagan unos pesos y en otros casos bajo la promesa de que si él llega les va a transformar la vida y los va a hacer vivir en el paraíso, ¿no? Entonces creo que debe estar vendiendo sueños, debe estar haciendo muchas cosas, pero su apoyo está mermado. Tristemente, Luis Arce no ha resultado mejor que Evo Morales. No ha sido un gran pupilo, un gran aprendiz que hace lo que él hacía. ¿Cuál es la estrategia fundamental? Dejar que siga el movimiento para que se desgasten los movilizados. ¿No? Empiezan a tener hambre, se cansan de estar en la carretera, tienen que dejar sus trabajos, sus familias, empiezan a verse amagues de violencia. Se desgasta a los dirigentes, se desgasta a los que conducen cada uno de los puntos de bloqueo, se los denuncia por cualquier cosa, se los va dividiendo, se los va prevendalizando. Esa es la técnica que utilizaba Evo Morales, seguramente es cubana. Es la técnica de Evo Morales que ahora seguramente igualita la va a usar Luis Arce, porque obviamente los cubanos ahora lo están asesorando a él. Hay un cambio importante en ese sentido, pero el menú es el mismo, Omar. Están dejando que se cansen y luego van a empezar a descalificarlos. Ahora, es una pregunta casi ya cantada la que te hago. En este escenario de esta contienda, ¿a cuál de los dos les ves con mayor capacidad de aspiración a la presidencia? ¿O si va a ser una contienda de exclusión? ¿No? Porque cualquier cosa puede pasar. No, los dos la tienen muy complicada, Omar. Evo Morales no puede ser candidato porque la Constitución dice por una sola vez de manera continua. No dice y varias veces de manera continua. No hay tal cosa, es solo una vez de manera continua. Y después te vas a tu casa, a tu cato, a tu chaco, a tu rancho, a lo que quieras y no vuelves a ser presidente del país porque no corresponde. Entonces Evo Morales no puede ya ser candidato.
Punto. Y Luis Arce solo ha ganado la elección por ser candidato del MAS, no ha ganado por ser Luis Arce, ha ganado por la sigla. En realidad es una reforma muy interesante en la cultura política boliviana, tan caudillista. Es la primera vez que gana un candidato no por él, sino por el partido, por la sigla. Eso es bueno en el sentido de que la gente mira más allá del caudillo. Mira, en este caso, el proyecto de poder o el proceso de cambio, como lo quieren. Pero si Luis Arce iba en cualquier circunstancia, cualquier otra sigla, hubiera tenido la votación del PS1, que no llegaba nunca al 3%. Con Marcelo Quiroga llegó hasta el 7%, si no me falla la memoria. Estoy hablando de los años 70, 80. Pero al 7%. Eso era el PS1. Entonces Luis Arce es consciente de que necesita la sigla del MAS para poder reproducir el poder si es que puede. Creo yo, esta es una opinión absolutamente personal, que lo que va a quedar más allá de la pelea Arce-Evo va a ser el IPCP como un actor central de la política nacional. No sé si central, el principal, no. Va a ser un actor más, pero fuerte, que defina candidaturas para otras elecciones. ¿Será Andrónico el que vaya? No lo sé. No creo Choquehuanca, porque Choquehuanca es claramente aymarista y no todo el bloque es aymara. Entonces, ahí tiene sus propias limitaciones, pero insisto en que ambos son prescindibles, tanto Evo Morales como Luis Arce son prescindibles para todos esos movimientos de base que se articularon buscando un instrumento que les permita representar sus intereses, no los intereses del poder, de los políticos que quieren llegar y se encaraman y quieren quedarse para el resto de sus vidas. Entonces, ni Evo Morales les ha transformado la vida, aunque hayan habido cambios positivos, ni Luis Arce les está transformando la vida. Es una lógica más prebendal y limitada, porque además ya no hay la jauja de recursos, Omar. Entonces, yo los veo a los dos muy débiles. Lo que creo que es fuerte aún son los actores de base articulados en lo que llaman el IPSP. Ahorita están partidos duplicados, pero tal vez ahí puede haber un sana para rescatar su proceso de cambio y su instrumento político. Tanto Evo como Arce, insisto, son prescindibles. En ese contexto que nos presentas, Jimena, ¿qué pito toca la oposición en este contexto y en el futuro? Ay, ojalá que el futuro sea mejor. En este contexto no toca pito. ¿Qué pito tocas? No toca pito, ¿no? Por una parte, debo decirte que es muy bueno que todavía no hay un liderazgo articulador. ¿Por qué es muy bueno? Porque si apareciera ahorita uno interesante que articule, para la elección, para cuando haya convocatoria el 2025, ya estaría en Chonchocoro, preso con 80,000 denuncias, secuestrado. Entonces, está bien que todavía no haya un candidato que unifique, no creo a todas las oposiciones, pero que unifique algunas fuerzas con estructura, que son pocas y son débiles, ¿no? Pero al margen de la candidatura y la elección, porque no miramos pues solo elecciones, en términos de la gestión política, de la acción de la oposición, gestión parlamentaria, desgaste al oficialismo, denuncia de esto o aquello, fiscalización, lo que sea, uno no la ve. Creemos se perdió en su pelea interna. De Creemos sobreviven 2 o 3 figuras. Yo voy a rescatar siempre a la senadora Senta Rec porque tiene una consecuencia en su accionar. Ella sigue la defensa de los derechos humanos desde que ha entrado en la política hasta el día de hoy. Y eso es para mí valioso en un político. En el caso de Comunidad Ciudadana no hay una pelea interna como la de Creemos, que realmente Creemos perdió toda la capacidad de cualquier cosa, no incide. Comunidad Ciudadana, sin esa pelea interna, tiene una
un grupo de cuadros importantes, varios de ellos mujeres. Estoy pensando en la senadora Cecilia Requena, la diputada Tori Vialero, son varias, Luisa Náyara en Santa Cruz, que son sumamente interesantes. Como bancada no se la ve. Liderazgos alternativos a Carlos Mesa en Comunidad Ciudadana, solo veo varias mujeres. Ya te puedo hablar de una decena, pero un liderazgo en Comunidad Ciudadana que pueda tomar la batuta, suceder a Carlos Mesa como liderazgo interno para una siguiente elección, no hay. No me digan Carlos Alarcón, porque Carlos Alarcón yo creo que ocupa los cargos que ocupa por el machismo y patriarcado usual en las organizaciones políticas, pero no porque tenga un liderazgo interno, no tampoco externo. Y cualquier liderazgo que surja tiene que tener apoyo desde afuera. Ahí está también Andrea Barrientos, ¿no? Hay varias mujeres interesantes, eso es una gran noticia. Pero ahí se quedó. La única oposición institucional con bancada hoy, que son CC y Creemos, se queda con un CC debilitado, un Creemos prácticamente desaparecido. Unidad Nacional no está haciendo presencia en la política nacional hace tiempo. Movimiento Demócrata Social de Rubén Costas tampoco. Y el resto, el MNR estaba al borde de perder la sigla. Creo que han logrado reorganizar sus direcciones departamentales y nacional. ADN, no sé si mantiene sigla, pero no existe, no tiene estructura. Y el resto son siglas vacías que se alquilan en cada elección, la mayoría de ellas. Piensen en PDC, piensen en PAMBOL, piensen en el propio movimiento Tercer Sistema, que tiene un gobernador en Beni que nunca ha sido militante, pues le prestan sigla, ¿no? Es decir, como vientre de alquiler, siglas de alquiler. Eso no va a transformar la política nacional, no va a cambiar para la próxima elección. Entonces está triste la oposición partidaria. Desde los comités cívicos, muy debilitada aún el Comité Cívico de Santa Cruz. Desde los colectivos ciudadanos, creo que el mal gobierno de Yanine Áñez ha sido un golpe tan duro que mucha gente que se movilizó y no lo hizo por Yanine Áñez, ni por los demócratas, ni por la oposición o un partido, sino por defender la democracia, está como escaldadita, ¿no? Así que no veo oposición fuerte que nos dé un poco de certidumbre. El que no veo liderazgo me parece buena noticia, pero termino con una nota positiva. Creo que esos ciudadanos, el rato que es necesario, se organizan, despiertan, se paran y se articulan, Omar, pero no hay para qué hacerlo cada día como los evistas bloqueando. Lo hacen cuando ven la democracia en riesgo. Y creo que así siempre ha de ser. Qué interesante tu mirada, Jimena. Te agradezco infinitamente, como siempre, por brindarnos estos minutos para escucharte y conocer también otra percepción de cómo estás mirando la realidad sociopolítica del país. Te mando un abrazo fuerte, te agradezco infinitamente y que te vaya muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. A todos. La politóloga Jimena Costa, docente de nuestra institución, claro, esa percepción de cómo está mirando nuestro país políticamente.